Veo que como hoy tenemos varios hermanos que se conectan por primera vez a la clase, pues primero explicarles un poquito. Esta es la clase de exégesis. La exégesis es el método de estudio bíblico, el método de estudio de la Torá, de la Tanaj, de todos los escritos bíblicos. Se usa la exégesis, aunque sabemos que en la teología también usan exégesis. La diferencia que marca la exégesis que estudiamos nosotros es que es la exégesis hebrea, exégesis rabínica, que está determinado por el método interpretativo Pardes. Entonces, ese método interpretativo es el que se usa para poder indagar, investigar en la escritura. Muchas veces venimos de cometer, pues por una parte, veníamos enseñados por la teología y a estudiar de la forma teológica, y esto pues nos estaba llevando a estar cayendo en los mismos errores y en los mismos paradigmas que por sí estableció la misma teología. Quedamos envueltos en esos paradigmas y no nos permitió ver el texto de una manera más profunda o de una manera más certera. Entonces, a través de la exégesis rabínica, a través de la exégesis hebrea, el método interpretativo Pardes, tenemos la oportunidad de enfrentarnos con el texto bíblico y poderlo estudiar de una manera adecuada. No está bien que nosotros utilicemos, estudiemos unos textos tan antiguos como lo son los escritos bíblicos, utilizando los métodos de estudios modernos, porque debemos de tener la conciencia de que estos escritos fueron escritos desde tiempos antiguos en otro idioma, y no en un idioma en el que estamos bajo otra cultura. Cada escrito fue generado por algún tipo de situación, circunstancia que obedece al tiempo, a la cultura, y a la hora de nosotros interpretar desde este tiempo, debemos siempre de tener en cuenta esos principios elementales para hacer una buena interpretación. Esto es la clase de exégesis. La clase de exégesis pues ha venido llevando una secuencia. Prácticamente ya llevamos más de un año de estudio en esta clase de exégesis. Más o menos calculo y espero lograr estar terminando este ciclo para finales del mes que viene, y poder mirar a ver si hacemos una pausa y tomamos otro estudio para el año entrante, o volvemos a retomar otra vez el estudio de exégesis nuevamente, porque pues hay personas que han ido llegando, como hoy que tenemos varios que llegan, pero obviamente que necesitan poder ir al principio para poder entender lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a tener un estudio. En la última clase que tuvimos fue como 2 semanas antes de las fiestas, del ciclo de fiestas que inició con Yom Kippur. Tuvimos ese pare porque esos 2 jueves los usamos para unas preparaciones para los pastores, tanto para lo que fue el ceder de Yom Kippur como el ceder de Yom Teruah. Entonces, por eso habíamos hecho el pare. Tuvimos un receso bastante grande, unas vacaciones grandes, diría yo, con respecto al estudio que estamos llevando, pero pues ya a partir de hoy nuevamente retomamos este estudio de exégesis, y la idea es poder seguir avanzando y seguir creciendo en los métodos de estudio de la palabra. La exégesis de pronto la clase de exégesis es una clase de las menos anheladas, precisamente porque es el método. O sea, la exégesis tiene que ver con midot, con medidas, métodos, reglas, sobre cómo estudiar, y a veces no es tan llamativo, pero cuando nosotros aprendemos a usarlas y empezamos a indagar y a encontrar todo lo que uno puede hallar en la escritura, es donde uno se da cuenta pues lo atractivo que es poder aprender estos métodos de estudio. Entonces, me atrevería a decir que la exégesis rabínica y el método interpretativo Pardes, todo esto prácticamente opaca lo que es el estudio de teología. Hoy en día muchas personas estudian teología, inclusive es dado como un título profesional la teología, pero realmente los teólogos que están llegando al conocimiento de la raíz hebrea se están dando cuenta que les toca prácticamente volver a empezar de cero,
porque realmente el método interpretativo, el Pardés y la forma como se estudia, todos los contextos hebreos y todo, pues eran muy diferentes a lo que venían haciendo y estudiando y en la forma que venían haciéndolo tradicionalmente. Entonces, de ahí la importancia de poder tener estas clases de exégesis. Le damos la bienvenida a los hermanos que nos acompañan por primera vez hoy, tanto aquí a través de GoToMeeting como también a través del Facebook, y también a los hermanos que nos están acompañando a través de el nuevo canal, el canal provisional que estamos teniendo en ese momento de YouTube, mientras vuelve a activar el otro canal. Entonces, bienvenidos todos y vamos a iniciar nuestra clase en el nombre de Yeshua HaMashiach. La última clase que estuvimos viendo, estábamos hablando del Kal Vajomer Satum o Kal Vajomer implícito. Alcanzamos a trabajar un poco lo que fue el Kal Vajomer formado con lo que eran los Rosh Kodesh. A la última clase miramos Isaías 66:23 y mirábamos y estábamos hablando de los que eran los novilunios con respecto a los Shabbat y viendo este Kal Vajomer. Pero antes de continuar, yo quiero ir acá atrás un poquito y para los hermanos que se conectan por primera vez, para que entiendan qué es el Kal Vajomer. En este momento estamos ya en el nivel de estudio de lo que son las reglas rabínicas, basados más específicamente en las 7 reglas de Rabbi Hillel, que era el maestro principal y fundador de la llamada escuela de Hillel en los tiempos anteriores a Yeshua y durante los tiempos de Yeshua. Existía la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Hillel estableció 7 reglas, analizando y estudiando la forma como estaba escrita la misma Tanaj. Ya en este caso hablamos de la Tanaj porque en el tiempo de Hillel pues todavía no existía Brit Hadashah. Entonces todo estaba basado en la Tanaj. La Tanaj es lo que hoy en día se conoce mal llamado como Antiguo Testamento, que está conformado por la Torá, por los profetas y por las alabanzas o escritos. Entonces, a eso se le llamaba la Tanaj, y todas las reglas que Rabbi Hillel hizo estaban basados en el estudio de estos textos. Entonces, estábamos mirando y entramos a estas reglas rabínicas y estamos hablando de la primera regla que se llama Kal Vajomer, que quiere decir liviano o pesado. Es decir, se establece un argumento de menor a mayor peso o de mayor a menor peso. Por eso la expresión Kal Vajomer quiere decir liviano y pesado. Existen 2 formas de Kal Vajomer, que son Kal Vajomer Meforaz explícito y Kal Vajomer Satum implícito. Kal Vajomer es la expresión bíblica de comparaciones. Ya les estoy explicando cómo funciona el Kal Vajomer. Es la expresión bíblica de comparaciones que se le llama de mayor a menor y de menor a mayor. Es decir, se puede hacer un argumento comparando algo de menor peso con algo de mayor peso. Estuvimos durante todo el desarrollo de la clase mirando algunos de los ejemplos, como por lo menos Éxodo 6:12, donde dice, pero Moshe apeló a Yahweh y le dijo, los israelitas no me quisieron hacer caso. ¿Cómo entonces me va a hacer caso el faraón? Yo que soy torpe de habla. Aquí hay una expresión, un Kal Vajomer, donde Moshe está haciendo una comparación y ya está hablando de un menor peso a un mayor peso. Él está diciendo, si los israelitas no me hicieron caso, ahora ¿cómo me va a hacer caso el faraón que tiene un mayor rango? Entonces él está expresando aquí el Kal Vajomer va de un nivel bajo a un nivel más elevado, de liviano a pesado. Esa es la forma del Kal Vajomer como está expresado ahí, como se describió. En Deuteronomio 31:27 hay otros, dice, yo sé cuán desafiantes y testarudos son ustedes, aún ahora cuando estoy entre ustedes, ustedes han sido desafiantes hacia Yahweh. ¿Cuánto más entonces cuando yo muera? Ahí Moshe precisamente también hace el Kal Vajomer y está haciendo la comparación y lo está llevando de un menor peso a un mayor peso. Y está diciendo, si son testarudos, estando yo ahí presente,
son testarudos y desafiantes hacia Yahweh. Estando yo presente, Mochi dice, entonces, ¿cómo será? ¿Cómo será cuando yo muera? O sea, está queriendo decir, aún más testarudos van a ser cuando yo muera. Entonces, es la forma como se está presentando el Cal Bajomer. Me pegué esta retrocedida un poquito por amor a los hermanos que se están conectando por primera vez. Entonces, esa era la forma del Cal Bajomer explícito. Explícito es la forma del Cal Bajomer que podemos ver a simple vista, que es fácil de entender, fácil de concebir y de explicar. Entonces, pero viene el otro, que es el Cal Bajomer. Bueno, en el Brit Hadashah hay cualquier cantidad, hay muchos Cal Bajomer que están establecidos, por lo menos Mateo 9, del 1 al 8, allí encontramos un Cal Bajomer donde estábamos hablando de que si Yeshua tiene autoridad para sanar pecados, ¿cuánto más para sanar enfermos? O sea, en otras palabras, si él es Yahweh sana, perdona pecados, aquí es perdonar pecados. Si él como Yahweh perdona pecados, ¿cuánto más no va a poder sanar a los enfermos? Y estábamos mirándola en Juan 15:20, donde también se está estableciendo, y estuvimos mirando una serie de Cal Bajomer también ya vistos en el Brit Hadashah. Entonces, aunque el Cal Bajomer es una regla que estableció Hillel, y cuando él la estableció era aplicada únicamente a la Tanaj, al mal llamado Antiguo Testamento, hoy en día nosotros podemos utilizar la misma regla y la vemos aplicada en los escritos del Brit Hadashah, y más pues teniendo en cuenta que uno de los grandes escritores que contiene los escritos del Brit Hadashah es Pablo, Rab Shaul, y obviamente él fue formado en la escuela de Hillel, es decir que Shaul tenía un excelente manejo de las reglas exegéticas, y por eso en los escritos del Brit Hadashah vemos que se está manejando mucho lo que son las 7 reglas de Hillel. Entonces, el Cal Bajomer Satún, que es el implícito, ya estamos hablando de un Cal Bajomer que de pronto, aunque está ahí, para poderlo entender se necesita hacer un ejercicio investigativo más amplio para poder lograr comprender ese Cal Bajomer, porque si simplemente lo dejamos en la cita del Cal Bajomer, de pronto nuestro entendimiento no queda cubierto y no nos edificamos. Entonces el Cal Bajomer implícito es un Cal Bajomer que aunque está ahí muchas veces no lo podemos ver. O sea que se necesita indagar para poder comprender el Cal Bajomer. Entonces, por lo menos aquí teníamos un ejemplo que era donde dice, y Lemech les dijo a sus esposas, Ada y Zila, escuchen mi voz, mujeres de Lemech, presten oído a mis palabras. ¿Acaso he asesinado a algún hombre por mi herida y a algún niño por mi golpe? Si Caín sufrió venganza en 7 generaciones, entonces Lemech lo hará en 77 generaciones. Y ahí estábamos mirando que precisamente para poder entender ese Cal Bajomer, porque el Cal Bajomer uno lo ve, el Cal Bajomer está precisamente haciendo la comparación y está diciendo que si Caín sufrió venganza en 7 generaciones, entonces Lemech lo hará en 77. En otras palabras, es que si está comparando lo que es si Caín, quien cometió homicidio intencionalmente, el peso del castigo fue postergado hasta después de 7 generaciones, entonces, ¿cómo no va a ser postergado el peso del castigo en Lemech hasta 77 generaciones? Es lo que, hasta 77, es decir, un buen espacio de postergar el castigo. Ahora, ¿por qué? Porque Lemech, quien fue el que asesinó a Caín, él no lo hizo al propósito, él lo hizo de una manera accidental. Es más, quien llevó ese castigo de haber matado a Caín fue su nieto, quien era el que lo guiaba y quien fue el que lo llevó, se equivocó a la hora de guiar a su padre en esa cacería que estaban haciendo. Como él era ciego, él debía disparar su flecha, y cuando su hijo le dijo que había un animal, él le disparó y ese no era un animal, sino era Caín. Ahí quedan algunos argumentos por analizar, y es precisamente que Caín
probablemente debía tener, recuerde que la palabra dice que sobre él fue puesta una señal, y probablemente él debía llevar una especie como de cuerno, como parte de su señal, y es por eso que haya sido confundido con un animal y para que le hubiese disparado Lemech. Pero ahí se está presentando ese argumento. Ahora, para entenderlo, por eso se necesita investigar, indagar todo esto de lo que les estaba hablando. Ahora, estuvimos mirando ese calvajomer implícito sobre los novilunios, y en Isaías 66:23 dice, y novilunio tras novilunio y Shabbat tras Shabbat vendrá toda carne a adorarme, dijo Yahweh. Entonces, de manera implícita podemos observar cómo el Shabbat es a la semana, como el Rosh Hodesh al mes. El Shabbat es un reposo que se hace semanal. El Rosh Hodesh es un reposo que se toma al comienzo de mes, una celebración que se hace al comienzo de mes, Rosh Hodesh. Entonces, precisamente, el argumento que se está presentando en este calvajomer es: toda carne rendirá adoración a Yahweh, de mayor peso a menor peso. Entonces se dice, si el Shabbat semanal es un espacio consagrado para adorar al Eterno, ¿cuánto más es cada Rosh Hodesh? Y esto precisamente, esta presentación de este calvajomer Satum implícito, precisamente es una forma de llamarnos a ver con más seriedad lo que es el Rosh Hodesh, a poder entender mejor el Rosh Hodesh y no pasarme sin celebrar el Rosh Hodesh, que es otra celebración que el Eterno estableció. Por eso se dice que de Shabbat y de Rosh Hodesh en Rosh Hodesh subirán todos a adorar a Elohim. Bendito sea Él por los siglos de los siglos. Hasta ahí habíamos quedado. Continuábamos con un calvajomer Satún implícito, que es relacionado precisamente con el jubileo o Yobel y con el año Shemitah, donde también se contaban 7 semanas. El año Shemitah, un jubileo estaba conformado por 7 Shemitahs, pero la comparación la hacemos también es con el conteo del Omer, que nos lleva a celebrar Shavuot. O sea, lo que estamos viendo es que Shavuot en una instancia y a un mayor peso estamos viendo el año Yobel, y juntos están conformados por conteos de 7. Vamos a mirar los textos para entender un mejor y poder establecer allí el calvajomer. Levíticos 23, 15, 16 dice: y desde el día en que traigan el manojo de la ofrenda de elevación, eso se llama Omer Reshit, el día después de Shabbat, contarán 7 semanas. Tienen que ser completas. Deben contar hasta el día después de la 7ª semana, 50 días. Entonces traerán una ofrenda de grano nuevo a Yahweh. Esa ofrenda de grano nuevo que se trae era precisamente el bikurín que se presentaba en la fiesta de Shavuot. La expresión grano nuevo es la que se traduce allí como bikurín. Entonces, nos está expresando en Levítico 23, 15, 16, cómo se debía celebrar la fiesta de Shavuot. Pero para poder celebrar la fiesta de Shavuot, que era un día 50 después del Omer Reshit o de la gavilla mecida, el Omer es una medida y después de mecer el Omer, debían contar 50 días. ¿Pero de qué forma? Contando 7 semanas completas, es decir, 7 Shabbat. Entonces debían haber pasado 7 Shabbat semanales. ¿Por qué concluimos que son 7 Shabbat semanales? Porque estamos hablando de semanas completas, y una semana completa está compuesta por 6 días más el Shabbat. Entonces, esa era la forma como se hacía el conteo para poder celebrar la fiesta de Shavuot. Y luego, en Levítico 25, del 8 al 10, dice: ustedes contarán 7 semanas de años. Aquí ya son 7 semanas de años. Para celebrar Yobel son 7 semanas de años. Para celebrar Shavuot son 7 semanas de días, o sea, 50 días. Aquí son 50 años. Estamos viendo que estamos haciendo esa comparación. Los 50 años para el Yobel y los 50 días para Shavuot. Y juntos conformados por 7 semanas. El uno 7 semanas de días y el otro 7 semanas de años. Entonces dice:
Ustedes contarán 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de manera que el periodo de 7 semanas de años les dé un total de 49 años. Entonces sonarán fuertemente el shofar en el séptimo mes, el día 10 del mes, en el Yom Kippur, día de expiación, harán sonar el cuerno a través de su tierra y santificarán el año 50. Proclamarán liberación a través del país para todos sus habitantes. Será un jubileo para ustedes, cada uno de ustedes, un Yobel. Cada uno de ustedes regresará a su propiedad y cada cual volverá a su familia. El año Yobel era el año de restitución. En ese año se dejaban libres a todos los esclavos que no eran israelitas. Todos ellos quedaban libres, ya los tenían que, ellos podían tener ya su libertad el año 50. Además, las personas que habían por X o Y motivo vendido sus tierras o se le habían sido entregadas o como una especie de embargadas por algún tipo de situación, en cada año Yobel le era restituida la tierra a cada persona. Entonces, eso era lo que sucedía en el año Yobel. Por eso se dice que en el año Yobel era el año de libertad, el año de dejar libre a los oprimidos. Es un año muy especial, el año Yobel. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos estableciendo este nivel de Kal Vajomer con esas dos celebraciones, Shavuot y Yobel, teniendo en cuenta que las dos celebraciones están conformadas por los mismos parámetros. En el uno son 50 días, en el otro 50 años. Esos 50 días están conformados por 7 semanas completas, o sea, deben haber pasado 7 Shabbat para Shavuot. Y para celebrar Yobel deben haber pasado 7 semanas de años completos, o sea, 7 años Shemitah. El año Shemitah era cada séptimo año, eso se le llama año Shemitah. Entonces, de ahí, teniendo en cuenta estos dos precedentes de estas dos celebraciones, dice, si contamos 7 Shabbat semanal y al día 50 trae gran bendición a nuestra vida, ¿cuánto más bendición traerá al contar 7 Shemitah, semanas de años, si el año 50 trae restitución? De ahí donde estamos viendo de un menor peso a un mayor peso. Si hacer el conteo para llegar a Shavuot trae tanta bendición a nuestra vida, el día en que recibimos la Torá, ¿cuánta más bendición nos traerá cuando llega ese año Yobel? Es tremendo, porque el año Yobel es un año especial. En los tiempos en que Yeshua estaba era un Yobel, por eso dice que porque ha venido para dar libertad a los presos, a los cautivos, para liberar a los oprimidos y restituir. Estaba hablando precisamente del año Yobel. Entonces, el argumento de este Kal Vajomer implícito es las bendiciones que trae cada una de las dos fiestas. Entonces va de un menor peso a un mayor peso. Si contando 7 Shabbat semanal o 50 días tenemos gran bendición al celebrar la fiesta de Shavuot, pues cuánta más bendición traerá cuando contamos los 7 Shemitah y el año número 50 celebramos el Yobel, el año de jubileo. Aquí tenemos otro Kal Vajomer Satum implícito, está en Números 12:14. Dice, pero Yahweh le dijo a Moshe, si su padre le hubiera escupido la cara, ¿no quedaría avergonzada por 7 días? Pues que la echen fuera del campamento por 7 días y que entonces la dejen volver. ¿De qué se está hablando aquí? Se está hablando del castigo que se le dio a Miriam, la hermana de Moshe, cuando murmuraron contra Moisés, cuando murmuraron por él porque tenía mujer cushita. Entonces ellos murmuraron, Miriam fue la que generó la murmuración, y entonces ahí pues Miriam recibe un castigo que es que ella queda su piel contaminada con Sarahat. Entonces Moshe clama por ella para que el Eterno la sane y el Eterno la sana, pero a pesar de que ella fue sanada de ese Sarahat, de esa lepra que le dio, de todas formas ella se le establece el castigo. Para establecerle el castigo,
es que aquí en este caso se dice, el Eterno dice, Miriam incurrió en una ofensa, dice, pero Yahweh le dijo a Moshe, si su padre le hubiera escupido la cara. O sea, en otras palabras, el acto de que un padre escupiera la cara a un hijo en público era un acto que causaba tanta vergüenza delante de todos que la persona debía ser retirada de la congregación por 7 días y entonces podía volver. Eso sucedía cuando un padre escupía la cara a uno de sus hijos. Era una forma de ponerlo en vergüenza delante de toda la congregación y debía salir del campamento por 7 días. Entonces, ese tipo de castigo se le refiere a Miriam. Miriam incurrió en una ofensa contra Moshe, aunque Moshe la perdonó y oró por ella. La ofensa llegó ante Yahweh como padre, llegó ante Yahweh como padre. Y si ante un padre terrenal el oprobio dura 7 días, o sea, la vergüenza dura 7 días, ante Yahweh debería durar muchos días más, pero Yahweh como Padre misericordioso solo ordenó que se recluyera fuera del campamento durante 7 días. El tratamiento para el caso de Sarahat no podía quedar impune. O sea que este bajo ver que se establece aquí es precisamente relacionado. Dice, si un padre escupe a su hijo, si su padre le hubiera escupido la cara, ¿acaso no hubiese tenido que apartarse del campamento 7 días? Ahora, referente a Miriam, entonces se está refiriendo que así como ella ha puesto en vergüenza, ha hablado de Moshe, ahora ella debe ser avergonzada como si hubiese sido escupida por su padre y debía apartarse por 7 días. Ese era el castigo. Con esto podemos concluir que el castigo para aquel que hablaba chisme, murmuración, calumnia, que hablaba mal, a eso se le llama la chonjara, contra otra persona, debía y luego se contaminaba con Sarahat, aparecían esas manchas, esa especie de lepra en su cuerpo. Esta persona pues pasaba el acto de vergüenza primero, porque todos sabían que si estaba contaminado por Sarahat era porque había cometido un lachon hará, había hablado mal, había tenido lengua maligna. Entonces esa persona la separaban de la congregación y duraba 7 días ante la primera revisión que el sacerdote le hacía para verificar si todavía estaba contaminado. Prácticamente los únicos casos que se registran donde hayan sido sanados del Sarahat en lo que es la Tanakh fue el caso mismo de Moshe cuando habló mal de Israel, cuando el Eterno lo envía a Israel, que el Eterno le hace que ponga su mano sobre su pecho y sale untada de Sarahat. Y el caso de Miriam. Ya luego vinieron a ver personas sanas de lepra, de Sarahat, en los tiempos de Yeshua, cuando Yeshua los sanó. Esos fueron los que vinieron a ser sanos del Sarahat. Entonces, el argumento que encontramos ahí en el texto, dice, el argumento es el castigo recibido por cometer la shonjara. Va de un menor peso a un mayor peso. Si se recibe castigo por faltar contra su prójimo, ¿cuánto más debe recibir castigo por faltar contra Yahweh? Aquí yo puse el texto en hebreo. Y el texto aquí en hebreo para mirar la forma como estaba escrito. Por eso dice Yahweh a Moisés. Yahweh le dijo a Moisés, si su padre, y aquí está, lo tengo cortado, ya. Yahweh le dijo a Moisés, si su padre escupiera, y precisamente puse el texto para que miremos aquí la expresión, escupiera, es una doble afirmación de un acto que se hacía. Es decir, si es certero que el padre lo hubiese escupido o el escupitajo de un padre es tan certero que lleva el castigo de 7 días. Entonces dice, si su padre escupiera en su cara, ¿acaso no estaría en desgracia de 7 días? Entonces dice, sea confinada 7 días fuera del campamento y después sea devuelta. O sea que el castigo para Miriam fue sufrir la vergüenza que sufre un hijo cuando su padre le escupe en la cara. Ese fue el castigo para Miriam.
Vamos a hacer aquí un pequeño pare. Quiero de pronto dar oportunidad en este momento si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, especialmente los hermanos que se conectan por primera vez, porque pues yo sé que no es fácil asimilar este tema, ya que este tema viene de una secuencia de enseñanzas, pero quiero pues dar la oportunidad si alguien quiere hacer una pregunta. Quien quiera hacer la pregunta puede activar su micrófono, puede activar su micrófono y a través del micrófono hacer la pregunta. Bueno, hasta ahí parece que nadie quiere preguntar, entonces vamos a continuar. Tenemos aquí otro cal bajomer implícito y está en Ezequiel 15:5. Dice, aun cuando estaba íntegra, no servía para hacer ningún objeto, cuánto menos podrá servir para hacer algún objeto después de que el fuego la haya abrasado y se haya consumido. Entonces, aquí hay un argumento y es la condición de infidelidad que había en Jerusalén. Aquí, para uno poder entender este cal bajomer que está en Ezequiel 15:15, obviamente que hay que aplicar las mismas normas de exégesis, como lo que son los límites del pasaje y la evaluación de los textos y de los contextos, tanto general como histórico y cultural. Entonces, después de hacer esa evaluación, se puede establecer el argumento y es precisamente que el Eterno está haciendo allí un cal bajomer, se está haciendo un cal bajomer con respecto a lo que era Jerusalén, la infidelidad del pecado que había en Jerusalén, y por eso dice, aun cuando estaba íntegra, no servía para hacer ningún objeto, cuánto menos podrá servir para hacer algún objeto después de que el fuego la haya abrazado y se haya consumido. Yo creo que voy a ir más bien al texto para que lo entiendan mejor. Ezequiel 15. Vamos a irnos a Ezequiel. Ezequiel capítulo número 15, versículo 5, pero vamos a mirar un poquito atrás para que podamos entender. Dice, me llegó la palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid comparada con la madera de cualquier otra rama de los árboles del bosque? Entonces, miren que primero se está haciendo una comparación y aquí se está utilizando una figura literaria que es las comparaciones. Se están utilizando se están haciendo unas comparaciones para referirse al pueblo de Israel, pero comparándolo con un árbol. Entonces, por eso dice, me llegó la palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, que es la madera de la vid comparada con la madera de cualquier otra rama de árboles del bosque. Se puede tomar de su madera para hacer algún objeto. ¿Puede alguien tomar de ella siquiera una estaca para colgar de ella algún utensilio? Ahora bien, supongan que la echan al fuego para que la consuma el fuego y el fuego consume sus dos extremos y su parte de en medio se abraza. ¿Servirá para hacer algún objeto? Aun cuando estaba íntegra, no servía para hacer ningún objeto, cuánto menos podrá servir para hacer algún objeto después de que el fuego la haya abrazado y se haya consumido. Entonces aquí está hablando precisamente de la madera de la vid, y la vid es precisamente de donde nacen las uvas. Y pues obviamente que esto realmente no es estable, miren que es una especie de enredadera, y si ni estando estable, o sea, ni estando en buena condición, sirve para hacer un objeto, porque es una especie de bejuco que se empieza a enredar y ahí se va formando la vid, de ahí se empiezan a salir las uvas, no es un pedazo de madera grueso como el de un árbol. Si en buen estado no sirve para hacer algo, mucho menos si se quema. Y era esa comparación que estaba haciendo, era una comparación con Israel. Por eso dice en el versículo 6, por tanto así ha dicho Adonai Yahweh, como a la madera de la vida entre los árboles del bosque, que he designado para consumirse al fuego, así haré a los habitantes de Jerusalén.
Pondré mi rostro contra ellos, escaparon del fuego, pero el fuego los consumirá. Y sabrán que yo soy Yahweh cuando ponga mi rostro contra ellos. Convertiré la tierra en desolación, porque cometieron infidelidad, dice Adonai Yahweh. Entonces él estaba diciendo, si antes de que venga el castigo no están sirviendo para nada, o sea, Israel ha sido infiel, imagínense cuando venga el castigo, cómo le va a ir de mal a Israel, no a Judá, a Judá. Entonces, es una especie de comparación. Entonces, cuando establecemos ya lo que es el Kal Vajomer, que el Kal Vajomer está aquí, dice, cuando estaba íntegra no servía para hacer ningún objeto, cuánto menos podrá servir para hacer algún objeto después del fuego. O sea que va de mayor peso a menor peso. Si estando bueno no servía, ahora estando quemado menos. El argumento es la condición de infidelidad que había en Jerusalén, de menor peso a mayor peso. Si Israel por su infidelidad se ha hecho inútil, ¿cuánto más se hará inútil después de ser desolada? Este es prácticamente el argumento que se está estableciendo y el Kal Vajomer. Si Israel por su infidelidad se ha hecho inútil, ¿cuánto más se hará inútil después de ser desolada? Bien, ahí terminamos lo que es el tema de los Kal Vajomer Satum y Kal Vajomer Meforash, que es Kal Vajomer explícito y Kal Vajomer implícito. Antes de continuar, quiero como dejar una tarea, como unos ejercicios para evaluar a los hermanos que han estado pues conectándose, que han tenido como la secuencia de estar en las clases y que han venido aprendiendo. Entonces, yo les voy a pedir el favor para que busquen en sus Biblias unos Kal Vajomer tanto explícitos. La vez pasada hicimos un ejercicio, hicieron unas exposiciones. Ahora quiero que me lo hagan como en un trabajo, en un documento. Me van a poner allí unos tres Kal Vajomer implícitos y al menos un Kal Vajomer, no, tres Kal Vajomer explícitos y uno implícito. O sea, total 4 Kal Vajomer. Esto me lo van a enviar a mi correo. Yo les voy a escribir aquí mi correo para que lo tengan. Vamos a escribirles aquí en el chat. Ahí les voy a escribir mi correo. Todos, por favor, miran en el chat mi correo y le pido el favor al pastor Isaías para que tome ese correo y lo ponga ahí en el Facebook y en YouTube, para que los hermanos que también están conectados por Facebook y YouTube puedan también enviar el trabajo a mi correo. Entonces, el trabajo pues deben escribirlo con sus nombres completos, ahí de poner el lugar donde se encuentran, ciudad, país, provincia, pueblo, donde se encuentran. Deben ponerlo allí. Y si en el lugar donde se encuentran se están congregando alguna congregación de MSC Chalón, pues escriben la congregación de MSC Chalón donde se congregan. Y si no, pues si no hay congregación, solo dejan, me referencian ahí el lugar donde se encuentran. Entonces, el correo es ferleyjaque @hotmail.com. ferleyjaque@hotmail.com. En uno envía un correo electrónico, hay siempre asunto. En el asunto, me hace el favor y escriben trabajo sobre Kal Vajomer. Voy a escribirles ahí. Asunto. Trabajo sobre Kal Vajomer. Así escriben en el asunto. Porque obviamente pues en ese correo me llegan muchos correos, entonces yo con el asunto ya me doy cuenta para descargar los correos y poder ver los trabajos. Listo, entonces, ¿alguna pregunta sobre el Kal Vajomer?
¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguien quiere hacer un comentario, hacer un aporte sobre el Kal Vajomer? Pastor, disculpe, soy Aminta Cardona, es primera vez que me conecto con usted, así que soy súper nuevecita en esto y bueno, en mi mayor interés es aprender Torah. Quisiera el Kal Vajomer, ¿cómo se deletrea, por favor? Usted está ahí conectada, ¿cierto? Usted abra el chat, en el chat ahí, usted encuentra aquí donde yo escribí asunto trabajo sobre Kal Vajomer. Se escribe Kal con la K, la A, la doble L, luego la W y la A, o sea, se leería Kal UA y la palabra Homer con H. Homer con H. Ok, perfecto. Gracias, Pastor. Ok, perfecto. También me decía por aquí que quería preguntar el hermano Manuel Durán. Si quiere, hermano Manuel, active su micrófono y hace la pregunta. Pastor, buenas noches. Hermana Rosalba, muy buenas noches. Cuénteme. Oiga, no sé si esté correcto su correo, porque le puso Fereli Jaque. Ay, espéreme, sí, porque si no está mal. Fereli, sí señora, tiene razón hermana, gracias por decirme. Voy a volverlo a escribir porque lo escribí mal, es Ferley. Sí, gracias por corregirme hermana. De nada, pastor. A ver, ferleyjaque@hotmail.com. Listo, ya lo acabé de volver a enviar. Ya lo volví a enviar porque sí estaba mal. Listo. Da el segundo que acabé de enviar ahí en el chat. Es el correo al que me pueden enviar el trabajo. Bueno, espérenme, yo estoy mirando aquí, no sé si ustedes me están escuchando bien. Que mi computador me sale un aviso que tengo problemas de conexión. Pastor Isaías, ¿tengo bien la conexión? ¿Me están escuchando bien? Sí, hermano, se escucha bien. Ah, listo, perfecto. Gracias, hermana. Gracias por responderme para yo saber cómo vamos. Listo, entonces, para los hermanos que se conectan por primera vez, ahí en el YouTube, en el canal de YouTube de Shalom Internacional, allí aparece toda la serie de los videos de las clases que hemos dado desde el comienzo, ¿cierto, Pastor Isaías? Pastor, aló. Pastor, Manuel Durán de la Costa Atlántica. Manuel Durán, en la costa atlántica, claro que sí, mi hermano Manuel, lo escuchamos. Primera vez que me conecto con ustedes para estas clases, pero así por encima alcancé a tomar algún dato. Podríamos hablar del Kal Vajomer en el caso de Romanos 8:32, que dice Dios mostró su amor a favor de nosotros hasta tal punto que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que tiene? Sí, está ahí. ¿Cuál es la cita, hermano? Dígame la cita para yo revisarlo. 32. Romanos, ¿qué? 8:32. 8:32. Dice, a ver, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no va a darnos también con él todas las cosas? Sí, hermano, ahí hay un Kal Vajomer. Sí, o sea, si no eximió, como está escrito ahí, dice que si no eximió de su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Entonces, allá hay un Kal Vajomer. Hermano, ¿entendió bien lo que es el Kal Vajomer? Sí. Carlos More con Juan Carlos. Hermano Juan Carlos, de la familia Sánchez, para arriba, cuénteme. Que estoy con Jamie, vamos a empezar como empezamos una nueva serie de Parashá, vamos a empezar
una serie de juiciosos conectados con la exégesis. Entonces, la pregunta que yo tengo para ver con Jamisita, la cita Lucas 23:31 que dice, porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán entonces con el seco? ¿Aplica o es una figura literaria? Claro, no, ahí hay un Calvajomer. O sea, las figuras literarias siempre las vamos a ver en los textos, las metáforas, las alegorías, los símiles, todas las figuras siempre las vamos a ver en los textos. Pero en medio de las figuras, lo que podemos determinar son ya lo que son estas reglas, y ahí hay un Calvajomer. Ahí hay un Calvajomer establecido, ese es un Calvajomer implícito. Sharon, pastor, gracias, muy amable. Entonces ahí vamos conectados y vamos a hacer la tarea. Listo, more, gracias. Eso. Entonces todos hacen juiciosos la tarea y me lo envían al correo. Amén, more, sí, señor. Ok, perfecto. Entonces les decía a los hermanos que a través el canal de YouTube de MS Channel Internacional, allí están los videos de todas las clases que hemos tenido de exégesis. Allí se pueden ir y las van a encontrar. Inclusive, pues, creo que el pastor Isaías tiene allí todo organizado por temas. Entonces ahí van a encontrar todas estas clases. Vamos entonces a iniciar aquí. Tenemos tiempo. Tenemos las 9 de la noche. Las 9 de la noche. Vamos a trabajar unos 20 minutos más. Siempre me gusta terminar la clase tipo 9:30 para que todos puedan terminar de hacer sus quehaceres para iniciar mañana otro día de labores. La próxima regla, esta regla, bueno, el Calvajomer es un poco más suave. Esta regla de pronto puede ser un poco más complicada, pero cuando la entendemos, nos va a dar la capacidad de establecer argumentos y esto nos va a ayudar a poder hacer un buen deruso, buena aplicación para un mensaje bíblico. Este tema, entender estas reglas rabínicas le va a ayudar a dar mayor capacidad a la persona que le gusta enseñar, predicar, para poder establecer y organizar sus temas, sus mensajes, de una manera bien responsable y sujeta a la palabra. Entonces, para quienes enseñan y predican, estas reglas pues son muy importantes. El que será Shawá, que quiere decir equivalencia de expresiones. Que será Shawá, esa es la segunda regla. La primera fue Calvajomer. La segunda regla de Hillel es Gesherá Shawá. La expresión Gesherá Shawá, que quiere decir equivalencia de expresiones. Se hace una analogía entre dos textos diferentes, usando como base una frase, palabra o una raíz similar. O sea, a mí lo que está haciendo, se hace una analogía. Se cogen dos textos diferentes, pero los textos contienen una palabra o una frase que los relaciona. Obviamente que cuando miramos este tipo de Gesherá Shawá, se tienen que aplicar las demás reglas, como es respetar el texto, el contexto, hacer la evaluación del texto dentro del contexto, el contexto cultural, histórico, hay que tener en cuenta prácticamente todas las normas, para que no vayamos a hacer como a veces hacían, que alguien iba a hacer una predicación y le decían, predique sobre esperanza, y cogían y todos los textos que podían encontrar de esperanza y usaban cada texto y lo metían y hacían un mensaje sin de pronto tener un buen análisis del contexto de donde habían tomado la palabra. Entonces, ese tipo de forma de hacer mensajes no era muy bueno. Entonces, aquí el Gesherá Shawá nos dice que se hace una analogía entre dos textos diferentes, usando como base una frase, palabra o una raíz similar. Vamos a mirar aquí los ejemplos. Primera de Samuel 1:11 dice, hizo este voto, oh Yahweh de los ejércitos, si miras el sufrimiento de tu servidora y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu servidora, y si le concedes a tu servidora un hijo, yo lo dedicaré a Yahweh por todos los días de su vida, y ninguna navaja tocará jamás su cabeza.
Esta expresión proviene de Hannah, la madre de Samuel, del profeta Shemuel, en su momento en que subieron al templo y ella allí estaba haciendo una rogativa, obviamente que se sobreentiende que estaba en el lugar donde las mujeres podían acercarse al templo, y ella estaba haciendo una rogativa porque ella era estéril, y estaba haciendo esa rogativa pidiendo al Eterno que le concediera, que le abriera su matriz, le concediera poder tener un hijo, y al hacerle esta petición ella hace un voto, y es donde dice: lo dedicaré a Yahweh por todos los días de su vida y ninguna navaja tocará su cabeza. Entonces, este texto de 1 Samuel 1:11 lo vamos a comparar con el texto de Jueces 13:5, donde dice: porque vas a concebir y tener un hijo, que no pase navaja por su cabeza, que el muchacho va a ser un nazareo para el Elohim desde el vientre. Él será el primero en liberar a Israel de los palestinos. Entonces, aquí se está hablando, el contexto que está aplicando ahí fue cuando se le estaba diciendo a Manoah y a su esposa que iban a tener un hijo, y se estaba hablando de Sansón. Pero aquí hay una particularidad. Aquí dice: porque vas a concebir y tener un hijo, que no pase navaja por su cabeza. Por eso aquí arriba resaltamos en blanco, donde dice: ninguna navaja tocará jamás su cabeza, y aquí en el otro texto: que no pase navaja por su cabeza. Aquí estamos viendo, según la regla, son dos textos diferentes, y estamos haciendo la analogía, usando como base una frase, palabra o una raíz similar. Aquí la frase es: ninguna navaja tocará su cabeza, y aquí: que no pase navaja por su cabeza. Entonces dice: el muchacho será un nazareo. Aquí en los Jueces sí se menciona el tipo de voto que debía haber sobre el muchacho, o el tipo de consagración que debía haber sobre el muchacho y sobre Sansón, y era que fuera un nazareo. Aquí, en esta porción no aparece, no se dice qué tipo de consagración es la que se hace sobre él, pero ya haciendo la analogía entre los dos textos, dice aquí: a partir de esta analogía podemos construir un argumento, y es que tanto Samuel como Sansón eran nazareos desde antes de nacer, es decir, fueron escogidos desde el vientre con un propósito especial para el Eterno. O sea que, después de analizar que juntos tenían la particularidad de que navaja no pasara sobre su cabeza, cuando uno mira esto, obviamente que para poder entender la relación que hay entre las dos frases, se debe tener conocimiento de un tipo de ley que era la ley que se establecía los que hacían voto de nazareato. Entonces, como parte de este voto era que ellos no podían cortar su cabello. Ellos no podían cortarse el cabello debía crecer y no se le podía cortar. En el momento que se le cortara el cabello, era como una forma de quebrantar ese voto que habían hecho al Eterno. Entonces ellos debían de cumplir unos requisitos, el principal de ellos, que la navaja no pasara por su cabello. Entonces, al entender este tipo de voto, pues ya podemos establecer precisamente que tanto Samuel como Sansón juntos eran nazareos. Ahora, esto ya nos deja ver un poco más lo que es el caso de Sansón, que realmente no fue el cabello largo el que lo hizo fuerte, porque Samuel también tuvo el cabello largo. Samuel también tuvo el cabello largo y él no era fuerte como Sansón. ¿Ve? Ahora, tampoco es hacer voto de nazareo el que lo hace fuerte como Sansón. ¿Por qué? Porque vemos que en la misma particularidad, Samuel también era nazareo, y no era fuerte. O sea, no era musculoso, fuerte, que cogía y hacía las hazañas de Sansón, como por lo menos matar 1000 soldados, 1000 enemigos con una carraca, con la quijada más bien
de un burro coger y matar 1000. Eso lo ve uno nomás en las películas hoy en día. ¿Ve? Pero eso sucedió en la realidad en un hombre como Sansón. ¿Ve? Ahora, ¿qué fue lo que hizo que Sansón tuviese su fuerza? No fue como tal el voto de Nazareato, sino fue la obediencia. Eso quiere decir que aquí, en un caso particular, el Eterno dio una bendición específica y especial para un hombre por su obediencia. Esto solo aplicó para Sansón. No es que ahora, de aquí a 4 o 5 meses, vayamos a encontrarnos con el hermano X y el hermano con su cabello largo, y no, es que el pastor nos dijo que nos dejamos crecer el cabello íbamos a ser fuertes como Sansón. No, ese compromiso, eso fue un compromiso de obediencia que se le dio a Sansón. Entonces, la obediencia de Sansón hacia su voto le generaría como recompensa el poder sostener su fuerza, porque el Eterno lo hizo así con el propósito de que él pudiera liberar a su pueblo de la barbarie, de la maldad que estaban cometiendo sobre ellos su enemigo, los filisteos. Los filisteos, que es lo que hoy en día conocemos como los palestinos. Muchos estarán esperando que hoy se levante un Sansón, pero el que va a aparecer es el Mashiach. Entonces, ahí establecimos este Gesherah Shawah relacionado con lo que fue Samuel y Sansón, el que hubiesen hecho el voto de Nazareato establecido con la frase de ninguna navaja tocará su cabeza. Y a partir de este mismo tema se establece otro que será Shawah. A este argumento generado a partir de la analogía de dos textos diferentes, como lo que acabamos de hacer, usando una frase en común, tanto Sansón como Samuel eran nazareos. Además, podemos añadir otro argumento generado por dos textos distintos, pero bajo una frase en común, basados en el mismo contexto. O sea que del mismo contexto del tema que acabamos de hablar, vamos a hacer otro que será Shawah. Y está en Jueces 13:2 y Primera de Samuel 1:2. En Jueces 13:2 dice, había cierto hombre de Zorah, de la familia de Dan, que se llamaba Manoah, su esposa era estéril y no había tenido hijos. Entonces, del mismo contexto estamos viendo que era estéril la esposa de Manoah. ¿Ve? No había tenido hijos. Aquí ya no estamos hablando de la condición de ser nazareos ellos dos, sino que ahora vamos a hablar de las mujeres, de las esposas. La esposa de Manoah era estéril, no había tenido hijos. Primera de Samuel 1:2 dice, tenía 2 esposas, refiriéndose se me fue el nombre del padre de Samuel. Él tenía 2 esposas. Entonces dice, tenía 2 esposas, una se llamaba Hanach y la otra Peninah. Peninah tenía hijos, pero Hanach no, estamos hablando del Cana, el Cana. El Cana era el esposo de Hanach. Entonces dice que tenía 2 esposas, la una era Peninah y Peninah sí tenía hijos. Pero la otra esposa, que era un caso similar como al de Jacob, que era la que él amaba, se llamaba Hanach, pero ella tenía la condición de esterilidad. Si nosotros quisiéramos hacer ya, no un Gesherah Shawah, sino hacer un binyan, que es empezar a establecer cadenas, unas cadenas, podríamos añadir a este también el contexto de Jacob, porque la mujer que él amaba, que era Rachel, era estéril, no podía tener hijos. Ahora, si nosotros miramos, Sara también era estéril, y lo mismo Rivka. Entonces, de todo eso, luego en otra regla vamos a cogerlos todos y los vamos a unir y vamos a armar de ahí un argumento. Entonces, aquí estamos viendo el argumento o la frase en común
en los dos casos que nos permite hacer la analogía, y es que juntas, tanto la mujer de Manoah como la mujer de Samuel eran estériles, no podían tener hijos. Las dos mujeres eran estériles. Entonces, ¿qué argumento podemos establecer ahí? Es poder entender cómo a través de la escritura se ha trazado un propósito especial del Eterno con ciertas mujeres que eran estériles. Más que llamarles estéril, podemos decir, como dice otra frase con respecto aquí a Haná, y era que Yahweh había cerrado su matriz. O sea que durante un tiempo Yahweh cerró su matriz porque tenía un propósito con esas mujeres. ¿Cuál era el propósito? Mostrar su gloria, que a través de ese vientre que inicialmente la había cerrado, después se abriera de manera milagrosa para que de allí, de esos vientres, nacieran hombres que iban a ser utilizados con grandes propósitos en su vida. En este caso hablamos en Jueces hablamos de Sansón. Entonces estamos viendo que ella era estéril, pero el Eterno un día abrió su vientre para primero glorificarse allí con un milagro, y a través de ese vientre naciera un hombre que desde su formación en la matriz ya traía una misión y un propósito establecido por el Eterno, para el cual lo estaba enviando a estar entre el pueblo, para el cual lo puso allá en el vientre de una mujer a la cual inicialmente había cerrado su matriz. Y lo mismo pasa con Haná. Su vientre, su matriz había sido cerrada por el Eterno, no tenía hijos. Ahora, el clamor de esta mujer fue escuchado por el Eterno. Cuando el profeta Elí le dice a la mujer, Yahweh conceda lo que tú has pedido, en ese momento el Eterno abrió la matriz de ella para que se cumpliera el propósito que tenía a través de esta mujer. Es tremendo lo que sucede allí, porque es el mismo sacerdote Elí el que, en otras palabras, completa el clamor de la mujer y proclama que se abra el vientre que se cumpla el propósito para el cual ella clamaba al Eterno, y el propósito era que se abriera su vientre. Ahora, el Eterno en ese momento abre el vientre con un propósito. ¿Cuál era el propósito a través de Samuel que el Eterno tenía? Primeramente, poderle llamar la atención al mismo sacerdote Elí. ¿Por qué? Porque los dos hijos del sacerdote Elí eran sacerdotes y ministraban en el templo, pero estaban profanando el templo. O sea, que no estaban llevando una vida digna, y a través del profeta Samuel es que el Eterno llama al sacerdote Elí y lo confronta para poder, poderle llamar la atención con respecto a sus dos hijos, cuando les dice que sus hijos se están portando mal, que sus hijos están haciendo lo indebido, y dice que él no les ha estorbado. O sea que, en otras palabras, Elí estaba consintiendo que sus hijos profanaran el altar. Y para eso envía a Samuel. Mire, todo este propósito, Samuel es llevado por esta mujer, lo lleva al templo, cuando ya es destetado y ya está listo para ser formado allá en el templo. Allá reciben a Shemuel. Shemuel fue un primogénito, y ellos no hicieron en este caso el pidión Javén, sino que al contrario lo llevaron para que sirviera en el templo, y él estuvo sirviendo en el templo. Shemuel como tal no era un sacerdote, porque Shemuel no era de la familia de Aarón. Entonces, como tal, él no era un sacerdote, pero él estaba ahí en el templo y el Eterno lo usó como un profeta. Fue juez y profeta. Shemuel fue el profeta que ungió al primer rey en Israel, fue el que ungió al segundo rey en Israel, el que ungió a Saúl, y el profeta que ungió a David. Ese fue Samuel. Entonces ahí podemos ver todo el propósito tan tremendo que tenía el Eterno para haber inicialmente cerrado el vientre de estas dos mujeres y luego nuevamente abrir su vientre. O sea, el Eterno glorificándose en las estériles.
Por eso es que incluso hay una palabra profética que dice, alégrate tú estéril, la que no dabas a luz, porque más son los hijos de la más son los hijos de la rechazada que los hijos de la anhelada. Entonces es una forma profética en la que se está hablando precisamente estos casos en que las estériles se alegran porque pueden tener hijos. Entonces aquí estamos estableciendo ese que será Shavuot. Por hoy vamos a dejar hasta aquí. Para la próxima semana vamos a mirar otro que será Shavuot, y es precisamente sobre una equivalencia de expresiones. Este tema es bastante interesante, el tema que vamos a mirar la siguiente semana, y tiene que ver precisamente con este gráfica que ustedes están viendo aquí. Algunos en la congregación la vieron en la Parashá Bereshit. Aquí ya la logramos montar y aquí estamos viendo, pero precisamente el que será Shavuot lo vamos a ver establecido acá, desde el día sexto, comparado con esto y mirando, porque todo este tema, el que será Shavuot, lo hace el escritor a los hebreos, quien coge el texto que las palabras del salmista David, las coge precisamente con lo que sucede aquí cuando el Eterno termina la creación, y allí él las está poniendo, está haciendo un Gesherah Shavuot. O sea, vamos a mirar en la próxima clase cómo el escritor a los hebreos hace un Gesherah Shavuot con dos frases tomadas de Bereshit y tomadas de un salmo, y establece allí un argumento, una analogía que precisamente nos lleva a deducir un tema muy importante con respecto a lo que son las fiestas y el estado de lo que es Sukkot comparado con lo que sucede aquí. Entonces, esto les estaba diciendo solo por dejarles un pequeño adelanto. Entonces, hermanos, no sé si alguien tenga alguna pregunta sobre el tema del Gesherah Shavuot. Y los hermanos que quieran pueden ir poniendo sus cámaras. Hermano Mario, ponga su cámara, que hace rato que no nos vemos. Buenas noches, pastor. Una pregunta. Sí, claro que sí, mi hermana María, dígame. Este tipo de estudio es para darnos cuenta que dos textos no pueden ser usados para un mismo mensaje, porque muchas veces están escritos o están dados en contextos diferentes. Ajá. Así es, ¿verdad? Donde, digamos, estas reglas los que nos llevan, nos enseña a aprender a usar los textos y a cómo poder usar los textos para establecer un argumento, pero sin sacarlos de sus contextos, o sea, respetando las reglas, las normas, no sacándolos de sus contextos, aprender a usar, aprender a estudiar y aprender a sacar el propósito del texto para nuestras vidas. Ok, muchas gracias, pastor. Sí, por eso muchas veces se dice que un texto sirve de pretexto y se saca fuera de contexto para manipular la palabra. Así es, y hacen doctrinas. Exactamente. Y ya con este tipo de estudio de entendimiento es lo que se evita hacer, sino respetar el contexto de cada uno de los versículos de acuerdo al tiempo histórico y al tiempo profético. Sí, es como si yo fuera un fabricante de lavadoras y hago un manual para todo el uso adecuado de la lavadora. Pero de repente a alguien que tiene su lavadora le presentó alguna falla y se le perdió su manual de la lavadora, y entonces dice, pero aquí tengo el manual del televisor. Y entonces revisa el manual del televisor para mirar si puede arreglar la lavadora. Entonces prácticamente pues está fuera de contexto con ese manual del televisor, porque no le va a servir para arreglar la lavadora. Entonces son dos manuales totalmente distintos que realmente no va a poder revolver.
Entonces, es una forma como de explicar la importancia de lo que es entender todas estas reglas. Ok, muchas gracias, pastor. Buenas noches, gracias. Hermana María, buenas noches, shalom. Hermano, Shalom. mi hermano Mario, por ahí me pareció ver una azúcar todavía. Sí, pastor, todavía no la quito. Sí, Todavía no la desmontamos. Aquí es donde nos venimos a estudiar. Qué bueno, vea. Ya anda Sí. todavía en la azúcar. El hermano, creo que el hermano Carlos Copete también todavía Sí. la tiene armada. Sí, dijo que creo hasta fin de año la quita. Para no perder la armada. Y va quizás de madera, lleva su proceso armarla y desarmarla. Sí. Ah, bueno, bendito el Eterno. Qué bueno, mi hermano Mario. Entonces ya entrándoles el invierno. Ya estamos en algo bastante frío aquí ya. Se ha tardado un poquito la nieve, ya no tarda, pero sí ya está frío. Ajá. Hay que cubrirnos. Y estos cambios de temperatura, ¿cómo afectan? Sí, sí, Ya señor. nos daña un poquito la garganta. Sí, señor. Bendito el Eterno. A ver quién más se anima a poner la cámara. Tenemos allá al pastor Vladimir conectado. Pastor Vladimir, shalom, muy buena noche. Ah, pastor. Shalom. Hola. ¿Cómo me le ha ido? Hace rato no hablábamos. ¿Cómo ha estado? Aquí estamos, en Shalom. Bendito el Eterno. Shalom, bendito. Sí, gracias, alaba, en bendición. Amén. Hemos estado orando, viendo las imágenes que había puesto de la situación allá en Chile, pero ya está calmando de todo, hermano. Al menos ya las situaciones como estuvo la semana pasada, un poco más tranquilas, pero todavía hay intranquilidad, todavía hay manifestaciones. Ahora estamos viviendo las consecuencias de todo lo que sucedió la semana pasada, porque hay desabastecimiento. Claro. Por ejemplo, donde yo vivo, todos los supermercados están destruidos, saqueados. Tengo que ir a comprar hacia otra parte, tengo que viajar a otra comuna para poder encontrar algo. Porque, o sea, una de las cosas que fue negativa de todo esto es la cantidad de destrucción que hubo. Pero como pueblo, como herederos, como debemos aprender de nuestro pueblo. Nuestro pueblo ha sido un pueblo que ha sufrido. Pero que hoy en día, de toda esa experiencia, Israel no es la misma nación de antes. La Israel, hablo a la Israel física actual, el país de Israel. Entonces, pero ellos han aprendido también de sus errores y de las situaciones. Y nosotros, de lo que nos tocó vivir ahora, debemos aprender de ello y sacar estas experiencias, porque igual me sorprendió. Por ejemplo, yo veía la noticia en delante y 11 templos evangélicos fueron incendiados a nivel nacional. 11 templos evangélicos fueron incendiados. ¿Cuántos? 11. 11. Oh, bastante. Inclusive uno, el último, que fue incendiado, el pastor decía que tiene una pérdida como de 200 millones de pesos, más o menos, acá en plata nacional. O sea, fue incendiado en forma completa, el edificio se perdió en forma completa, todo destruido. Y al final, como conversaba también con un hermano Torá de otro lugar, él me decía que el Eterno nos hizo vivir como una tribulación en modo pequeño, ¿sí? Como una mini tribulación. Un y eso microcosmos de la tribulación. ¿Qué falta? Sí, y nos hizo vivir así como esto. Sacamos mucha experiencia, hemos estado conversando con los hermanos y ha sido es como paradójico hablar de esto, pero ha sido una experiencia en el sentido de prepararnos, de saber qué hacer. Y sabes qué es lo que ha pasado. Recién estuve
estuve conversando con los hermanos y nos hemos tenido que reunir de esta manera. No nos hemos podido congregar de forma normal porque hay poco transporte, todavía está peligroso el ambiente. Entonces, para no arriesgarnos, hemos tenido que suspender las actividades y nos hemos reunido así a través de chat. Entonces, hemos escuchado, por ejemplo, uno de nuestros estudiantes que hace poco se casó. Él ha tenido que de su trabajo sustentar a su papá ahora, porque él vive con su papá, lo ha tenido que estar ayudando, porque su papá vive del comercio y en este momento mucho comercio quedó paralizado, sobre todo pequeños negocios, porque la gente no puede ir a trabajar, muchos locales quedaron destruidos, entonces la gente está con miedo, muchos negocios pequeños no han podido abrir. La vida no es normal acá, dejó de ser normal, cuesta poder explicarlo. Entonces, mucha gente quedó cesante porque los supermercados quedaron saqueados, no están abriendo, no van a abrir por mucho tiempo. Entonces se está viendo una situación compleja. ¿Y qué pasó? Que he visto algo distinto ahora, en que la iglesia está pasando a tomar un rol fundamental en ser una luz, pero no una luz solo de palabra, sino una luz en ser práctico, en apoyar, en ayudar y en entregar, en ser justo. Y yo creo que a lo mejor esto es algo que el Eterno nos está dando, por ejemplo, en que nosotros debemos aprender, porque puede llegar un momento en que nosotros, aparte de decirle el Eterno te ama, se lo vamos a estar diciendo con extenderle la mano, la ayuda, con decirle, mira, nosotros te podemos ayudar, nosotros también te podemos cobijar o te podemos brindar algo de alimento, porque hay personas que perdieron todo su ingreso. No, los que tenían sus negocios los perdieron y quedaron de brazos cruzados. Entonces, yo veo ahora, yo por ejemplo, estoy surtido, no tengo necesidad, porque el Eterno nos ayudó en eso, ha sido siempre como nos ha ayudado a ser provisorios. Entonces, esas cosas las estamos sacando ahora, estamos ejercitándonos en eso, trabajando en eso, porque el día de mañana les puede servir a aquellos que a lo mejor no tienen la experiencia y puedan tomar provisión en estas cosas. Nosotros como país siempre hemos sido un país un poco golpeados por cosas, sino por cosas de repente hasta de la naturaleza, terremotos, esas cosas, ustedes bien a lo mejor han visto eso. Y siempre se han dado esos ejemplos de sobrevivencia y todo eso. Entonces, creo que también Abba nos habla a través de esas cosas. Entonces, ha sido una semana que nunca en mi vida la había visto, pero estamos con emuná, estamos con fe, estamos tranquilos. Estoy alegre porque al menos todos los hermanos de mi congregación también estamos con ánimo y también esperanzado en las cosas que se puedan dar, porque el Eterno nos dé las posibilidades de poder ser una verdadera luz, una verdadera ayuda en todo lo que podamos ayudar a otros. Que podamos, así como escuché hace tiempo atrás, hermano Rico Cortés, entregar esa restauración, es decir, mi rey, mi rey es el que te trae esta bendición. Restaurar el nombre del Eterno por medio de estos actos de justicia. Amén. Amén. Bendito el Eterno. No, pastor, muchas gracias por contarnos y seguimos orando entonces, de todas formas, por la situación allá en Chile. Entonces, vamos a despedirnos
Y pues aprovechando que el pastor Vladimir está ahí, para que usted, pastor, con una oración nos despida y luego de la oración cierra el canal el pastor Isaías dirigiéndonos con el Shema. Entonces, amado pastor Vladimir, por favor. Amén. Gracias. Gracias por la oportunidad. Amén. Vamos a dar gracias, alaba. Bendito Adón, Dios Todopoderoso, eterno, santo Dios de Israel. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Por los méritos de tu diestra, por los méritos de tu gracia, por los méritos de tu rostro, de la luz de tu rostro manifestada en nuestra vida, en el nombre de Yehoshua, nuestro Mashiach, Redentor, te queremos agradecer la posibilidad de crecer, estudiar. Tus palabras a nuestras vidas no solo nos han traído revelación y luz en virtud de nuestra vida espiritual y de nuestra vida familiar, sino que también nos equipan para que caminemos y andemos en todos los aspectos de la vida como tú quieres que caminemos y andemos. Tu palabra en este tiempo, para nosotros, en este tiempo, hablo de forma personal, en mi familia, eterno Padre, nos ha sido sustento, ha sido la roca, la verdad. Tus palabras literalmente han sido nuestra roca, porque nos has sostenido, nos has fortalecido, nos has hecho sentir seguros. Pudimos vivir unos Shabbat distintos a otros Shabbat, en el cual pudimos experimentar, Padre, que realmente tú nos cubrías, en que realmente estábamos refugiados en tu presencia, en que realmente tú nos separabas y apartabas. Hemos podido comprobar, no solo en un aspecto de discurso o en un aspecto de enseñanza, sino hemos podido vivir lo que es cada una de tus palabras. Bendito Dios Todopoderoso, a veces en la enseñanza nos cuesta poder expresar las cosas que solo podemos vivir en lo personal. Por eso, Padre, podamos, todos los que estamos acá estudiando, todos los que estamos esforzándonos por aprender y crecer, a la vez podamos ser unos buenos transmisores de tus enseñanzas, podamos impactar a otros con ellas, pero no tan solo para que crezcan en tu conocimiento, sino para que crezcan en tu verdad en todos los aspectos de su vida, puedan ser edificados, puedan ser personas justas, puedan caminar en tu verdad, puedan ser personas de luz, así podamos ir cumpliendo a poco lo que tú encomendaste a tu pueblo, que seamos luz en medio de las naciones, que seamos luz en medio de las tinieblas. Padre, tú nos has puesto para dar esa cuota de esperanza, para dar esa cuota de esa palabra solidaria, para accionar también en virtud, Señor, de la esperanza que tú nos entregas a nosotros. Bendito, eterno, Dios Todopoderoso, tú has sido bueno con nosotros, nos has ayudado siempre y no lo dejarás de hacer. Así lo has prometido y fiel eres tú a tus palabras, que sabemos que las cumplirás. Quizás nosotros fallemos y dudemos muchas veces, pero tú jamás lo harás porque tú lo has prometido y sabemos que tú cumplirás con cada una de ellas, Padre. Por eso estamos tranquilos, por eso creemos y sabemos que lo que tú has dicho así será. En ti hemos confiado y nos esforzamos cada día para aprender, para encaminarnos en tu verdad y poder llegar a la estatura de un varón perfecto, de una mujer perfecta, que pueda estar entendido, Señor, en tus palabras, tu escritura, no solo en conocimiento. Y eso, Padre, que sea en nosotros gatillo fuerte, que no nos llenemos de conocimiento para quizás hablar con otro o jactarnos de lo que sabemos, sino que nos llenemos de conocimiento para compartir, para actuar en justicia, en verdad y en solidaridad con el demás, Padre. Porque eso es lo que tú más le demandas a tu pueblo. Y las mayores quejas por medio de tus profetas hacia tu pueblo precisamente eran cuando la injusticia reinaba. Y cuánto he visto yo hoy injusticia reinando en medio de nuestro alrededor.
Y es una de las cosas quizás más nos ha dolido, Padre, pero tú has estado con nosotros, tú has estado con tu pueblo aquí en Israel, tú has estado con cada uno de aquellos que te han creído. Sea así tu mano, tu misericordia, con todos nuestros hermanos, no solo acá con nosotros, sino con nuestros hermanos en Perú, nuestros hermanos en Bolivia, nuestros hermanos en Argentina, nuestros hermanos en Venezuela, también nuestros hermanos en Colombia. Padre, Sudamérica ha vivido etapas difíciles, está en este momento viviendo con cosas complicadas, Honduras, eterno, donde más fueron esparcidos tus hijos. Y está comprobado que en Sudamérica, donde más fueron esparcidos tus hijos, te rogamos, bendito Dios Todopoderoso, guarda a tus hijos, guárdalos, como asimismo tus profetas lo dijeron, en el hueco de la palma de tu mano, como la niña a tus ojos. Seamos, Señor, celosamente custodiados por tu presencia. Gracias por cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, por MC. Gracias por este esfuerzo que hace, Señor, esta comunidad a nivel internacional, por seguir manteniendo tu palabra, tu verdad y enseñar, Señor, tu gracia, porque tu palabra es gracia. Conocer de tu Torá es conocer tu gracia, la misericordia eterna, maravillosa, revelada a nosotros. Amén. Gracias por manifestarte en nuestras vidas, por medio de tu presencia, por medio de tu luz, por medio de tu brazo extendido. Gracias por venir a rescatarnos en la manifestación de Yeshua, nuestro Redentor. Bendito sea tu nombre. Amén. 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 Aleluya. Muchas gracias, amado Pastor Vladimir. Y vamos a escuchar el Shema, ya está listo ahí, a cantar todos el Shema. El Pastor Isaías tiene su micrófono abierto, el resto tenemos los micrófonos cerrados, pero lo vamos a estar cantando con el Pastor Isaías. Y así pues despedimos esta clase del día de hoy, deseándoles a todos muchas bendiciones, deseándoles que tengan un feliz dormir y descansar en el nombre de Yeshua Mashiach. Vamos, Pastor Isaías. Bien, Pastor. Un momentito aquí que se nos movió la cámara. ¿Se mira bien ahí? Muy bien, vamos a entrar a Shema, hermanos. Shema Adonai Echad, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Malchuto Leolam Vaed, Baruch Shem Kevod. Llamarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con todas tus fuerzas. Bendito sea su nombre eternamente y para siempre. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, Leolam. Shema Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, y bendito sea su nombre eternamente y para siempre. Amén. Amén. Gracias para todos. Amén. Que nos les bendiga. Shalom, Pastor, gracias. Amén, sí, que mañana al iniciar un último día de labor antes de acercarnos al siguiente Shabbat, el Eterno sea concediéndoles bendición y permitiéndoles una muy buena preparación para el Shabbat. Laila, todo para todos. Un saludo, un abrazo, Pastor Vladimir, a todos los hermanos allá en la Quejilá en Chile. Laila, todo, bendiciones.
Laila todo. Laila todo. Laila todo. Laila Laila todo. todo. Buenas noches. Shalom, shalom. Laila Shalom, todo. shalom. Pereira, Laila todo. Buenas